Hay noches que comienzan como cualquier otra. Noches que parecen inofensivas, rutinarias, casi predecibles. La clase de noches en las que nadie espera que ocurra nada extraordinario. Pero a veces, sin que nadie lo note, una de esas noches se convierte en el punto de partida de algo que jamás debió ocurrir. Algo que cambia vidas. Algo que deja cicatrices que no se ven, pero que nunca desaparecen. Esta historia comienza en un cine. Un lugar donde la gente va a desconectar, a reír, a llorar, a asustarse un poco, pero siempre con la certeza de que, al encenderse las luces, todo habrá terminado. Una ilusión reconfortante. Una mentira necesaria. Porque todos necesitamos creer que el miedo es algo que podemos apagar con un interruptor. Que el terror es solo una ficción controlada. Que nada puede salir mal en un lugar tan cotidiano, tan familiar, tan lleno de gente. Pero aquella noche, el terror no estaba en la pantalla. Estaba esperando en el vestíbulo. Silencioso. Inmóvil. Paciente. Era viernes. El cine estaba lleno. El estreno de La armadura oculta había atraído a una multitud. Parejas, amigos, familias, todos buscando una noche entretenida. Todos buscando emociones fuertes, pero seguras. Nadie imaginaba que estaban entrando en una trampa. Una trampa que había estado dormida durante siglos, esperando el momento exacto para despertar. En el centro del vestíbulo, rodeada de luces cálidas y carteles promocionales, había una vitrina. Una vitrina que no debería haber estado allí. Dentro, una armadura medieval completa. Un casco oscuro, una coraza pesada, guanteletes desgastados, y una espada real. Una espada afilada como si acabara de ser forjada. La gente se acercaba para hacer fotos, para bromear, para admirarla. Pero nadie sentía lo que realmente emanaba de ella, una presencia antigua, dormida y hambrienta. La armadura no era un simple objeto. Era una prisión. Un sello. Un contenedor de algo que nunca debió ser liberado. Pero esa noche, la prisión se abrió. Un empleado del cine se acercó para limpiar el cristal. Un gesto rutinario, inofensivo. Algo que había hecho cientos de veces con otras vitrinas, con otros objetos promocionales. Pero esta vez, algo fue distinto. La espada vibró. Apenas un susurro metálico. Un movimiento tan leve que cualquiera lo habría atribuido a un reflejo, a una ilusión óptica, a un temblor de la luz. Pero no lo era. El empleado se cortó el dedo. Una sola gota de sangre cayó sobre la hoja. Y en ese instante, algo despertó. La luz parpadeó. El aire se volvió denso, pesado, casi irrespirable. La armadura parecía tensarse, como si hubiera estado esperando ese momento durante siglos. El empleado se quedó quieto. Su respiración se volvió irregular. Sus ojos se perdieron en el vacío, como si una fuerza invisible lo estuviera llamando desde dentro del metal. La armadura se abrió. No con un mecanismo moderno, no con un sonido mecánico, sino con un crujido antiguo,
como huesos moviéndose bajo hierro oxidado. Una invitación. Una orden. El empleado dio un paso adelante. Luego otro. Y la armadura lo envolvió. El casco se cerró. La posesión fue inmediata, silenciosa, irreversible. A partir de ese momento, el cine dejó de ser un lugar seguro. Los pasos metálicos comenzaron a resonar por los pasillos. Un sonido que no pertenecía a ese lugar. Un eco que parecía venir de otra época, de otro mundo. Mientras tanto, dentro de la sala principal, la película comenzaba. La gente reía, comentaba, se acomodaba en sus asientos. La pantalla mostraba una batalla medieval. Espadas chocando, gritos, fuego. Pero todo era ficción. Afuera, en los pasillos, la realidad se volvía mucho peor. Los primeros gritos no vinieron de la pantalla. Vinieron del baño, del pasillo, de la oscuridad. Pero nadie lo sabía aún. La puerta de la sala se abrió lentamente. Una sombra metálica se proyectó sobre la pared. Una figura alta, pesada, imposible de confundir. La armadura entró. La gente pensó que era parte del espectáculo. Aplaudieron. Algunos grabaron con sus teléfonos. Otros se rieron. Hasta que la espada cayó sobre la primera fila. El caos fue inmediato. Gritos. Sillas cayendo. Palomitas volando por el aire. La pantalla seguía reproduciendo la película, ajena a la masacre que ocurría frente a ella. La armadura avanzaba sin prisa, sin emoción, sin humanidad. Cada movimiento era preciso, calculado, inevitable. No buscaba asustar. No buscaba jugar. Buscaba cuerpos. Buscaba almas. Y ese fue solo el comienzo. El caos dentro de la sala se extendió como un incendio. Un incendio sin llamas, pero igual de devastador. La gente corría sin dirección, empujándose, tropezando, gritando sin saber a dónde ir. Algunos intentaban llegar a las salidas laterales. Otros buscaban refugio detrás de las butacas. Pero nada de eso importaba. La armadura avanzaba con una calma aterradora, como si supiera que no había prisa. Como si supiera que, tarde o temprano, todos caerían. El sonido metálico de sus pasos se mezclaba con los gritos, creando una sinfonía de terror que resonaba en cada rincón del cine. Era un ritmo constante, implacable, que marcaba el avance de algo que no pertenecía a este mundo. Algo que no podía ser detenido por fuerza humana. Mientras tanto, en los pasillos, el pánico comenzaba a propagarse. La gente que salía de otras salas se encontraba con el caos sin entender qué estaba pasando. Algunos pensaban que era una broma. Otros, que se trataba de un espectáculo promocional. Pero la ilusión se rompía en cuanto veían la sangre. En cuanto escuchaban los gritos. En cuanto comprendían que aquello no era ficción. Las luces del cine comenzaron a fallar. Parpadeaban de manera irregular,
como si algo estuviera drenando la energía del edificio, como si la presencia de la armadura afectara no solo a las personas, sino también a la estructura misma del lugar. Cada vez que las luces se apagaban por completo, aunque fuera solo un segundo, el silencio se volvía insoportable. Y cuando volvían a encenderse, siempre había algo distinto. Una sombra donde antes no había nada. Un cuerpo en el suelo. Una nueva marca de sangre. El aire se volvió más pesado. Más frío. Como si una presencia invisible recorriera los pasillos, adelantándose a la armadura, preparando el terreno para su avance. Algunos espectadores intentaron llamar a la policía, pero sus teléfonos no tenían señal. Otros intentaron usar los teléfonos del personal del cine, pero tampoco funcionaban. Era como si el edificio estuviera aislado del mundo exterior. Como si hubiera sido arrancado de la realidad y colocado en un espacio donde solo existía el terror. En una de las salas más pequeñas, un grupo de personas se había refugiado. Habían cerrado la puerta con muebles, habían apagado las luces y se habían quedado en silencio absoluto, esperando que la armadura pasara de largo. Pero el silencio no los salvó. Porque la armadura no buscaba ruido. No buscaba movimiento. Buscaba vida. Y la vida, incluso en silencio, siempre se delata. Los pasos metálicos se acercaron lentamente a la puerta. Cada golpe del metal contra el suelo resonaba como un martillazo en los corazones de quienes estaban dentro. Nadie se atrevía a respirar. Nadie se atrevía a moverse. Pero la armadura se detuvo frente a la puerta, como si pudiera sentir el miedo al otro lado, como si pudiera olerlo. El silencio se volvió insoportable. Y entonces, la puerta comenzó a temblar. No por golpes, no por fuerza física, sino como si algo invisible la estuviera empujando desde dentro. Como si la propia estructura del cine estuviera siendo manipulada por una fuerza que no pertenecía a este mundo. La puerta se abrió lentamente, sin que nadie la tocara. Y el grupo que estaba dentro comprendió que no había escapatoria. Mientras tanto, en el vestíbulo, las luces parpadeaban cada vez con más frecuencia. La vitrina donde había estado la armadura seguía allí, pero ahora estaba vacía. El cristal estaba agrietado, como si algo hubiera empujado desde dentro. Como si la armadura hubiera estado luchando por salir durante años, esperando solo una gota de sangre para liberarse. En una de las paredes del vestíbulo había un cartel antiguo, colocado como parte de la decoración del estreno. Un cartel que explicaba la historia ficticia de la armadura en la película. Pero lo que nadie sabía era que la historia no era completamente ficticia. Había fragmentos de verdad escondidos entre las líneas. Fragmentos que hablaban de un caballero maldito, condenado a vagar eternamente, buscando cuerpos que ocupar, almas que consumir, guerras que continuar. La maldición decía que la armadura no podía moverse por sí sola, que necesitaba un cuerpo humano para despertar, que necesitaba sangre para activarse, y que, una vez despierta, no descansaría hasta encontrar un nuevo portador, un nuevo guerrero para su guerra eterna. Y ahora, esa guerra había comenzado de nuevo.
En los pasillos, la armadura avanzaba sin detenerse. Cada vez que encontraba a alguien, la escena se repetía, un grito, un destello de metal, un cuerpo cayendo al suelo. Pero no todos morían. Algunos eran tocados por la espada sin ser heridos. Y esos eran los peores. Porque la espada no solo cortaba carne, también podía marcar almas. Y aquellos que eran marcados comenzaban a cambiar. Sus ojos se volvían vidriosos. Sus movimientos se volvían torpes. Sus voces se apagaban. Y, poco a poco, comenzaban a seguir a la armadura. Como si fueran sombras. Como si fueran extensiones de su voluntad. El cine ya no era solo un edificio lleno de gente aterrorizada. Era un campo de batalla. Un terreno de caza. Un lugar donde la vida y la muerte se mezclaban en un caos imposible de comprender. Y lo peor de todo, es que la noche apenas estaba comenzando. El cine entero se había convertido en un laberinto de sombras. Un lugar donde cada pasillo parecía más largo que antes, donde cada esquina ocultaba un peligro, donde cada luz que parpadeaba anunciaba que algo se acercaba. La gente ya no corría en grupos. El pánico había fragmentado a todos. Algunos se escondían solos, otros se refugiaban en pequeños grupos, otros simplemente se quedaban paralizados, incapaces de procesar lo que estaba ocurriendo. Pero la armadura avanzaba sin detenerse. No necesitaba ver. No necesitaba escuchar. No necesitaba pensar. Solo necesitaba sentir. Y la vida siempre se siente. En una de las salas más grandes, un grupo de personas había logrado bloquear la puerta con varias filas de butacas. Habían apagado la pantalla, habían cerrado las cortinas y se habían quedado en silencio absoluto. El aire estaba cargado de miedo. Cada respiración era un susurro tembloroso. Cada movimiento, un riesgo. Nadie sabía si la armadura podía oír. Nadie sabía si podía ver. Pero todos sabían que podía sentir. Y sentir era suficiente. Los pasos metálicos resonaron en el pasillo. Lentamente. Con una cadencia que parecía marcar el final de algo. Cada golpe del metal contra el suelo hacía vibrar las paredes, como si el edificio entero estuviera reaccionando a su presencia. Como si el cine fuera un organismo vivo, y la armadura fuera un virus que lo estaba infectando desde dentro. El grupo dentro de la sala contuvo la respiración. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. El silencio se volvió insoportable. Y entonces, algo extraño ocurrió. La temperatura bajó de golpe. El aire se volvió tan frío que el vapor de las respiraciones comenzó a ser visible. Las luces de emergencia parpadearon. Y la puerta comenzó a temblar. No por golpes. No por fuerza física, sino como si algo invisible la estuviera empujando desde dentro. Como si la propia estructura del cine estuviera siendo manipulada por una fuerza que no pertenecía a este mundo. La puerta se abrió lentamente, sin que nadie la tocara. Y el grupo comprendió que no había escapatoria. Mientras tanto, en el vestíbulo, la vitrina donde había estado la armadura seguía allí,
pero ahora estaba completamente rota. El cristal estaba esparcido por el suelo, como si hubiera explotado desde dentro. Las luces que iluminaban la vitrina parpadeaban sin ritmo, como si estuvieran siendo manipuladas por una energía invisible. Y en el centro, donde antes estaba la armadura, solo quedaba un vacío oscuro. Un vacío que parecía absorber la luz. En una de las paredes del vestíbulo, el cartel antiguo que explicaba la historia ficticia de la armadura comenzaba a desprenderse. El papel se arrugaba, se doblaba, como si una corriente de aire invisible lo estuviera tocando. Pero no había viento, no había movimiento, solo había una presencia que parecía recorrer el cine entero, como si estuviera buscando algo o a alguien. En los pasillos, la armadura avanzaba con una precisión inhumana. Cada paso era un recordatorio de que no había escapatoria. Cada movimiento era una sentencia. Y cada vez que encontraba a alguien, la escena se repetía, un destello de metal, un grito ahogado, un cuerpo cayendo al suelo. Pero no todos morían. Algunos eran tocados por la espada sin ser heridos. Y esos eran los peores. Porque la espada no solo cortaba carne, también podía marcar almas. Los marcados comenzaban a cambiar. Sus ojos se volvían opacos, como si una sombra se hubiera instalado detrás de ellos. Sus movimientos se volvían lentos, torpes, como si estuvieran aprendiendo a usar su propio cuerpo. Sus voces se apagaban, como si algo les estuviera robando el aliento. Y, poco a poco, comenzaban a seguir a la armadura. No como personas, no como víctimas, sino como extensiones de su voluntad. El cine ya no era solo un edificio lleno de gente aterrorizada. Era un campo de batalla, un terreno de caza, un lugar donde la vida y la muerte se mezclaban en un caos imposible de comprender. En la sala de proyección, el proyeccionista había intentado bloquear la puerta con todo lo que tenía a mano. Había apagado las luces, había desconectado la máquina, había intentado llamar a la policía. Pero nada funcionaba. La señal estaba muerta. El teléfono fijo no tenía tono. Y cada vez que intentaba encender la linterna de su móvil, la luz parpadeaba y se apagaba. Era como si la presencia de la armadura afectara a todo lo eléctrico. Como si drenara la energía del lugar. Como si necesitara esa energía para mantenerse activa. El proyeccionista escuchó pasos en el pasillo. Pasos metálicos. Lentos. Constantes. Implacables. Se quedó quieto, conteniendo la respiración. Pero los pasos no se detuvieron. Se acercaron a la puerta. Y entonces, el pomo comenzó a girar. No con fuerza, no con violencia, sino con una calma aterradora. Como si la armadura supiera que no había necesidad de apresurarse. Como si supiera que, tarde o temprano, todos caerían. En otra parte del cine, un grupo de personas había logrado llegar a la zona de empleados. Habían encontrado un pequeño cuarto de mantenimiento y se habían encerrado allí. El cuarto estaba lleno de herramientas, cajas,
cables y una pequeña radio portátil. Intentaron encenderla, pero solo escucharon estática. Una estática profunda, distorsionada, que parecía tener un ritmo. Un ritmo que coincidía con los pasos de la armadura. Cada vez que la armadura daba un paso, la estática cambiaba. Cada vez que se detenía, la estática se volvía más intensa. Como si la radio estuviera captando algo que no debería existir. Como si estuviera escuchando una frecuencia que no pertenecía a este mundo. El grupo comenzó a desesperarse. Algunos lloraban. Otros rezaban. Otros simplemente miraban la puerta, esperando que en cualquier momento comenzara a temblar. Y lo hizo. La puerta vibró. La puerta vibró. Primero suavemente, luego con más fuerza, como si algo estuviera empujando desde fuera, como si la armadura hubiera encontrado su rastro. El grupo retrocedió, pero no había dónde ir. El cuarto era pequeño. Las paredes estaban cubiertas de estanterías. No había ventanas. No había salidas alternativas. Solo había una puerta. Y esa puerta estaba a punto de abrirse. El cine entero estaba siendo consumido por la presencia de la armadura. Una presencia que no tenía prisa. Que no tenía límites. Que no tenía compasión. Y lo peor de todo es que la noche apenas estaba comenzando. El cine entero parecía respirar. No como un edificio, sino como un organismo vivo, palpitante, que reaccionaba a cada paso de la armadura. Las luces parpadeaban como si fueran latidos irregulares. Las sombras se estiraban y contraían, como si tuvieran vida propia. Y el aire estaba tan cargado que cada inhalación se sentía como un esfuerzo, como si algo invisible estuviera presionando sobre los pulmones de todos los que aún seguían con vida. En los pasillos, los cuerpos marcados por la espada comenzaban a multiplicarse. No eran muertos. No eran vivos. Eran algo intermedio. Algo que no debería existir. Caminaban con movimientos torpes, como marionetas cuyos hilos eran manejados por manos invisibles. Sus ojos estaban vacíos, sin brillo, sin alma. Y sin embargo, seguían a la armadura con una obediencia absoluta, como si fueran extensiones de su voluntad. Cada vez que la armadura avanzaba, ellos avanzaban. Cada vez que la armadura se detenía, ellos se detenían. Cada vez que la armadura giraba la cabeza, ellos giraban la suya. Era como ver un ejército de sombras, un ejército silencioso, un ejército que no necesitaba armas para infundir terror. En una de las salas más pequeñas, un grupo de personas había logrado esconderse detrás de la pantalla. Habían encontrado un pequeño espacio entre la pared y la estructura metálica que sostenía la lona. Era un lugar estrecho, oscuro, incómodo. Pero era un refugio. O al menos, eso creían. El silencio dentro de ese espacio era absoluto. Solo se escuchaban respiraciones temblorosas, susurros ahogados, lágrimas que caían sin sonido. Pero el silencio no duró mucho. Los pasos metálicos comenzaron a resonar en el pasillo. Lentos,
constantes, implacables. El grupo contuvo la respiración. Algunos cerraron los ojos. Otros se taparon la boca para no gritar. Pero todos sabían que la armadura estaba cerca. Muy cerca. La puerta de la sala se abrió con un chirrido que resonó como un grito en la oscuridad. La armadura entró. Sus pasos hicieron vibrar el suelo. Las sombras se deformaron. El aire se volvió aún más frío. La armadura se detuvo en el centro de la sala. No se movió. No giró la cabeza. No levantó la espada. Simplemente esperó. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. La pantalla comenzó a moverse. No por el viento. No por un fallo técnico. Sino como si algo estuviera presionando desde detrás. Como si algo estuviera intentando salir. El grupo escondido detrás de la pantalla contuvo el aliento. Sabían que no podían moverse. Sabían que cualquier sonido los delataría. Pero el miedo era tan intenso que algunos comenzaron a temblar. Y ese temblor fue suficiente. La pantalla se rasgó. No como una tela, sino como si fuera piel. Una abertura se abrió de arriba a abajo, y la armadura giró la cabeza hacia el sonido. El grupo gritó. Intentaron salir por el otro lado, pero no había salida. Estaban atrapados. La armadura avanzó, lenta, segura, inevitable. Mientras tanto, en la zona de empleados, el grupo que se había refugiado en el cuarto de mantenimiento seguía escuchando la estática de la radio. Pero ahora, la estática había cambiado. Ya no era un ruido blanco. Ya no era un sonido aleatorio. Ahora tenía un ritmo. Un patrón. Como si alguien estuviera intentando comunicarse a través de ella. Uno de los miembros del grupo acercó la radio a su oído. Y entonces lo escuchó. Una voz. Distorsionada. Lejana. Inhumana. No decía palabras. No formaba frases. Era más bien un susurro. Un murmullo. Un lamento. Pero lo más aterrador no era lo que decía. Era lo que transmitía. Dolor. Rabia. Hambre. La radio cayó al suelo. El grupo retrocedió. Y la puerta volvió a temblar. En otra parte del cine, un hombre había logrado llegar a la sala de proyección secundaria. Era una sala pequeña, usada para pruebas internas. Tenía una puerta pesada, reforzada, y una pequeña ventana de vidrio grueso. El hombre cerró la puerta con llave, empujó una mesa contra ella y se dejó caer al suelo, agotado. Pero no estaba solo. En la esquina de la sala había una figura. Una figura que no debería estar allí. Una figura que no se movía. Que no respiraba. Que no tenía rostro. Era uno de los marcados. El hombre retrocedió, pero la figura no lo siguió. No lo atacó. No hizo nada. Solo lo miró. Con esos ojos vacíos. Esos ojos que no veían. Esos ojos que no sentían.
Y entonces, la figura habló. No con su voz, no con su boca, sino con una voz que parecía venir de todas partes. Una voz que resonaba en las paredes, en el suelo, en el aire. Una voz que decía una sola palabra: guerra. El hombre gritó. La figura se levantó. Y la puerta comenzó a temblar. En el vestíbulo, las luces parpadeaban cada vez con más frecuencia. El cartel antiguo que explicaba la historia de la armadura se desprendió por completo y cayó al suelo. Pero algo extraño ocurrió. El papel comenzó a moverse, a arrugarse, a doblarse, como si una mano invisible lo estuviera manipulando. Y entonces, las letras del cartel comenzaron a cambiar. Las palabras se reescribieron solas. Las frases se deformaron. Las imágenes se distorsionaron. El cartel ya no contaba la historia ficticia de la película. Ahora contaba la historia real de la armadura. Una historia de traición, de sangre, de guerra eterna. Una historia que no debía ser leída, pero que ahora estaba siendo revelada. El cine entero estaba siendo consumido por la presencia de la armadura. Una presencia que no tenía prisa, que no tenía límites, que no tenía compasión. Y lo peor de todo es que la noche aún no había llegado a su punto más oscuro. El cine entero parecía estar hundiéndose en una oscuridad que no pertenecía a este mundo. No era solo la falta de luz. Era algo más profundo, más denso, como si la oscuridad tuviera peso. Como si estuviera cayendo sobre el edificio, aplastándolo lentamente, envolviendo cada rincón, cada pasillo, cada sala, cada alma. Las luces de emergencia parpadeaban sin ritmo, como si estuvieran agonizando. Algunas se apagaban por completo, dejando zonas enteras sumidas en una negrura absoluta. Otras se encendían con un brillo enfermizo, teñido de un rojo que parecía sangre. Y cada vez que una luz moría, el silencio se hacía más profundo, más inquietante, más vivo. Porque en esa oscuridad, algo se movía. No era la armadura, no eran los marcados. Era algo más antiguo. Algo que había despertado junto a la armadura. Algo que había estado dormido durante siglos, esperando el momento exacto para liberarse. En uno de los pasillos principales, un grupo de personas intentaba avanzar a tientas, guiándose por el tacto, por el sonido, por la intuición. No sabían a dónde iban. No sabían si estaban acercándose a una salida o a un callejón sin salida. Solo sabían que no podían quedarse quietos. Que quedarse quietos significaba morir. Pero la oscuridad no era un refugio. Era una trampa. Uno de los miembros del grupo sintió algo rozar su pierna. Algo frío. Algo húmedo. Algo que no debería estar allí. Se detuvo. Contuvo la respiración. Intentó escuchar. Pero no escuchó nada. Y eso era lo peor. Porque en un lugar lleno de gente aterrorizada, el silencio absoluto era imposible. A menos que algo estuviera absorbiendo el sonido.
a menos que algo estuviera devorándolo. El hombre retrocedió, pero chocó contra algo. Algo que no estaba allí un segundo antes. Algo que tenía forma humana, pero no era humano. Una figura se alzó frente a él. Una figura hecha de sombras. Una figura sin rostro. Sin ojos. Sin boca. El hombre gritó. Pero el grito no salió de su garganta. Fue absorbido por la oscuridad. Devorado. Silenciado. El grupo corrió. Pero la oscuridad los siguió. Los envolvió. Los separó. Y uno a uno desaparecieron. Mientras tanto, en la sala de proyección principal, la pantalla seguía encendida. Pero ya no mostraba la película. La imagen había cambiado. Se había distorsionado. Se había transformado en algo imposible de describir. No eran escenas. No eran imágenes. Eran recuerdos. Recuerdos de la armadura. Recuerdos de guerras antiguas. De batallas olvidadas. De sangre derramada en campos que ya no existían. De gritos que habían resonado siglos atrás. La pantalla mostraba la historia del caballero maldito. Una historia que nadie debería haber visto. Una historia que no pertenecía a este mundo. Mostraba su traición. Su muerte. Su condena. Mostraba cómo su espíritu había sido atrapado dentro de la armadura. Cómo había sido obligado a vagar eternamente, buscando cuerpos que ocupar, almas que consumir, guerras que continuar. Y mostraba algo más. Algo que nadie en el cine podría olvidar jamás. Mostraba el momento exacto en el que la armadura había sido sellada. Mostraba el ritual. Los símbolos. Los sacrificios. Mostraba cómo la espada había sido afilada con sangre humana. Cómo la coraza había sido templada con fuego infernal. Cómo el casco había sido cerrado sobre la cabeza del caballero, atrapando su alma para siempre. La pantalla tembló. Las imágenes se distorsionaron. Y entonces, la pantalla se apagó. Pero el silencio no duró mucho. Un sonido comenzó a escucharse. Un sonido profundo. Grave. Antiguo. Era un latido. No humano. No animal. Algo más. El cine entero vibró con ese latido. Las paredes temblaron. El suelo crujió. Las luces parpadearon. Era como si algo gigantesco estuviera despertando bajo el edificio. Algo que había estado dormido durante siglos. Algo que había sido sellado junto a la armadura. En la zona de empleados, el grupo que había estado escuchando la radio vio cómo la estática cambiaba de nuevo. Ya no era ruido. Ya no era un murmullo. Ahora era una voz profunda, distorsionada, inhumana, una voz que decía una sola frase, una frase que heló la sangre de todos los que la escucharon. Él ha despertado. El grupo retrocedió. La radio cayó al suelo. La puerta volvió a temblar. Pero esta vez, no era la armadura. Era algo más grande.
más fuerte, más antiguo. En el vestíbulo, el cartel que había cambiado por sí solo comenzó a arder. No con fuego normal, sino con un fuego oscuro. Un fuego que no emitía luz. Un fuego que consumía el papel sin dejar cenizas. Y detrás del cartel apareció un símbolo. Un símbolo que no pertenecía a ninguna cultura conocida. Un símbolo que parecía moverse, respirar, vivir. El símbolo brilló con un resplandor enfermizo. Y el aire del vestíbulo se volvió aún más pesado. La armadura se detuvo. Por primera vez desde que había despertado. Se detuvo. Los marcados se detuvieron también. Como si estuvieran esperando algo. Como si estuvieran escuchando. Y entonces, el suelo comenzó a agrietarse. Primero suavemente, luego con más fuerza. Como si algo estuviera empujando desde abajo. Como si algo estuviera intentando salir. El cine entero tembló. Las luces explotaron. Las paredes se agrietaron. Y un sonido profundo, gutural, inhumano, llenó el aire. Algo estaba despertando. Algo que no debía despertar. Algo que había sido sellado junto a la armadura. Algo que ahora estaba libre.